comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quiero pedirte que le des un aplauso a la persona más importante en esta reunión, que es el Espíritu Santo glorioso de Dios. Fuerte, dáselo fuerte, porque Él es el que merece la gloria, la honra y toda la adoración. Amén. Y también quiero honrar la vida de nuestros pastores, Benjamín y Lulú, que son quienes nos dan el encargo de traer la palabra de Dios para la iglesia amada que es dirigida por ellos. Amén. Y te pido por favor que me acompañes a orar para que sea el Señor el que esté hablando a través de mí. Te pido por favor que pongas tus manos hacia acá. Creemos que la iglesia unida tiene poder. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú estás en este lugar. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana y hoy no fue la excepción. Tú nos has abrazado, Señor, desde que entramos a este lugar con el único propósito de rendirte adoración a ti y poner nuestro corazón delante de ti. Hoy te pedimos, Padre, que quites toda distracción y que nos permitas llenarnos de tu palabra y que esta palabra esté impactando nuestro corazón y podamos caminar y vivir en ella para alcanzar aquel propósito que tú tienes para nosotros. Yo te pido que la palabra fluya de mi boca con gracia, autoridad y poder y que haga aquello para lo cual tú le enviaste. Espíritu Santo, muévete en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén y amén. ¿Cuántos sabemos que dice la palabra de Dios en el Salmo 133 que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía? Y es hermoso estar en la casa de Dios, pero mira, Dios puso unas coordenadas especiales para bendecirte a ti y bendecirme a mí. Y las coordenadas especiales son Comunidad Acapulco. Amén. Y hoy, si te das cuenta o nos damos cuenta, no es nada nuevo para nosotros que el mundo está convulsionado, preocupado, con muchas situaciones diferentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Que también a veces estamos preocupados nosotros. Nos alcanza la preocupación que tiene aquel que no tiene a Cristo. Pero tú y yo sabemos que Dios nos respalda y nos respaldará para sus propósitos. Amén. Y el día de hoy la palabra que vamos a estar compartiendo se titula Tu destino es disfrutar la tierra de bendición. Repite conmigo, mi destino es disfrutar la tierra de bendición. Y te pido que le digas al hermano o la hermana que está a tu lado, esta palabra es para mí. Amén. Esta palabra es para mí. Y acompáñame por favor a Efesios 1 del 3 al 5. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú y yo no somos un accidente, ni estamos en este mundo por una casualidad. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo por Dios para poder vivir un destino profético en esta tierra. ¿Cuántos lo creen así? Pero hoy en este tiempo tal pareciera que las cosas están saliendo mal, como que oye Señor, algo se te salió de control, vino la pandemia, vinieron situaciones difíciles en la economía y entonces ¿qué pasó con ese destino profético que Dios tiene para mí y para ti? Mira, cuando el Señor hizo al hombre, dice la palabra que lo hizo del polvo de la tierra, pero luego lo puso en un lugar que es el jardín del Edén. Y el original de la palabra Edén es Aidén, que significa lugar de la presencia de Dios. Es decir, Dios quiere que tú y yo estemos en la presencia de Dios, donde están cubiertas todas las necesidades. El problema a veces es que nosotros cometemos el error de pensar que Dios ya se olvidó de nosotros. El hombre cometió el error y fue echado fuera de ese jardín del Edén, pero ahora nosotros sabemos que mediante la sangre de Cristo Jesús podemos regresar a la presencia de Dios y poder cumplir ese destino profético que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen así?
Dios, el Señor Jesús vino a ponernos en una relación correcta con Él. Y el Señor quiere que tú y yo vivamos en una tierra de bendición. Él nos puso en la tierra, pero para que tú y yo seamos de bendición. Decía la pastora Lulú que la iglesia es un referente para el mundo. Y es cierto, tú y yo no podemos decirle a la gente: yo tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro. Al contrario, mi fe está puesta en Cristo y yo tengo que ser un embajador de Dios aquí en la tierra como iglesia. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que tú y yo tengamos sanidad. Eso dice Isaías, ¿verdad? Que por sus llagas hemos sido sanados. Quiere que vivamos en victoria. Romanos también así lo dice, que en Jesús tú y yo, ¿qué somos? Más que ¿qué? Más que vencedores. Y que también vivamos en ¿qué? En prosperidad. Porque dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ¿cómo? Enriquecidos. Entonces, qué hermoso es esto. Dios quiere bendecirnos y no dice que nos quiere bendecir, sino que ya nos bendijo. Es decir, tú y yo somos unos bendecidos. Cuando tú y yo caminamos por esta tierra, somos la iglesia quien le da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las potestades superiores. Entonces ya depende de mí si camino como hijo de Dios o camino como un bastardo que no conoce a su papá, que es un papá que ama y que bendice. Amén, porque quiere bendecirnos. Efesios 1:11 dice lo siguiente. Dice la palabra que Dios nos dio una herencia. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según que el designio de su voluntad. Qué tremendo, Dios nos da una herencia a ti y a mí, y además nos da un destino. Dice la palabra en el Salmo 138:8 que Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, yo me puedo alejar, puedo andar lejos de los caminos del Señor quizá, pero Dios va a cumplir el propósito que tiene para mí y va a hacer que por su benignidad Él me va a guiar al arrepentimiento, y entonces yo voy a estar cumpliendo el propósito que Dios tiene para mi vida. Y esa herencia la representan ¿qué? Los dones y las capacidades que Dios nos ha dado para alcanzar ese destino de bendición. Dios nos pone en la iglesia y nos llena de dones. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Todos tenemos dones y talentos que Dios nos da para alcanzar ese propósito de bendición. No nos da un don para ser llenados nosotros solamente, sino para ser bendecidos, para alcanzar la bendición y para bendecir a otros. ¿Cuál es el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos? Prepararlos ¿para qué? Para salir al mundo, para triunfar. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos prepara para poder salir al mundo a llevar su palabra. Nos llena de dones para poder impactar al mundo. Él nos da dones y nos capacita para triunfar. ¿Cuántos lo creen así? Pero muchas veces pensamos que esos dones y habilidades no tienen que ver nada conmigo, tienen que ver más con los pastores, tienen que ver más con los líderes. Yo no soy para eso, yo solamente voy y escucho la palabra, pero no solamente, a mí no, yo no. ¿Y qué pasa con eso? Comienzo a dejar de alcanzar el destino de bendición que Dios tiene para mi vida, porque no estoy haciendo lo que Dios me dice en su palabra que haga. Dios me ama, eso no lo podemos cambiar. Dios me sigue amando. El problema es que yo no estoy alcanzando ese destino de bendición que tiene para mi vida. No disfruto la tierra de bendición. Y como te decía, el problema no es la gente del mundo. La gente del mundo no conoce y nosotros tenemos que ir por ellos. Ellos están temerosos, perdidos. El problema es que muchos hijos de Dios no están alcanzando ese destino profético, ese destino de bendición. ¿Por qué? ¿Por qué no están alcanzando eso? ¿Por qué se encuentran? Bueno, lo que pasa es que Dios así me quiere tener. Vino esta situación y bueno, yo creo que Dios quiere que yo esté así. Sí, yo tengo que estar sufriendo. Él no quiere eso. Él lo que quiere es que tú y yo seamos unos bendecidos y disfrutemos la tierra de bendición. ¿Cuántos lo creen así? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Y dile al hermano que está a tu lado: mi brother, estás en tierra de bendición. Amén.
Pero ¿qué es lo que está causando esto? La gente que está en Cristo de pronto empieza a tener una falla. ¿Qué es lo que está causando esto? Mira lo que dice Éxodo 23, 20 al 23. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios está diciendo que Él me va a introducir porque Él envió su ángel. Y luego dice: guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad, esto es muy importante, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y todos los feos malandrines, ¿verdad? Dice: de los cuales yo ¿qué? Haré destruir. La tierra de bendición ya está lista para ti y para mí. Solo debemos saber que hay alguien que nos va a introducir, hay algo que nos va a introducir para guardarnos en el camino y podernos introducir en esta tierra. Y dice ahí que es un ángel, ¿verdad? Y la palabra ángel significa mensajero. Quiere decir entonces que la palabra de Dios es un mensajero para ti y para mí, para poder caminar y entrar a esa tierra de bendición. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque cada paso que tú y yo damos tiene que ser respaldado con la palabra de Dios. Entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero que tenemos que tomar lo que dice la palabra. Cada vez que tú y yo escuchamos un mensaje o una predicación, es importante algún estudio de la palabra de Dios. Dios quiere traer una bendición a nosotros. Muchas veces decimos: híjole, a lo mejor no me gusta el predicador, a lo mejor voy a ver y no me gusta la palabra que se está dando, pero es una palabra la que se está dando. Recordemos que el predicador, cuando viene a hablar de la palabra, solamente es un enviado del Señor, un perro ovejero de Dios que va a hablarle a su pueblo para que su pueblo sea bendecido. Amén. Entonces, cuando tú tomas la palabra, que es lo más importante, fíjate cómo es de importante tomar esta palabra. Por eso es importante que nosotros nos reunamos. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Qué fue lo que hizo la situación que pasó con la pandemia? Hizo que de alguna manera nos desuniéramos, ¿verdad? Como no desuniéramos, como que dejáramos de reunirnos en este lugar. ¿Cuántos cuando vienen a este lugar presencial se sienten muy bendecidos? Amén. ¿Por qué? Porque lo que dice el Salmo 133, ¿verdad? Allí envía el Señor bendición y ¿qué? Y vida eterna. Y es que mira, el evangelio lo podemos vivir en victoria o también lo podemos vivir en derrota. No que el evangelio sea derrota, el problema es de que cómo veo yo el evangelio. Si el evangelio yo lo veo de una manera dolorosa, de una manera que la tengo que sufrir completamente, voy a vivir un evangelio en derrota. Pero cuando yo camine voy a hacer las cosas de diferente manera. Es importante entonces que cuando yo escuche una predicación, cuando yo vea la palabra, siempre esté atento. Si te das cuenta, muchas veces decimos: bueno, voy a escuchar la palabra, pero como que no le pongo tanta atención. Es importante porque algo Dios nos va a decir para entregarnos un poco de esa bendición. Y aquí el pasaje que te acabo de leer habla de enemigos naturales del pueblo de Dios. ¿Te acuerdas, verdad? Que hablamos de los feos. Pero la palabra dice que tú y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, en este tiempo se ha desatado una guerra encarnizada por las almas, pero también se ha desatado una guerra encarnizada por nuestras mentes, porque ahí están nuestros pensamientos. Y viene una cosa que se llama pandemia, pero viene otra cosa que se llama infodemia, que está engañando a la gente y que está haciendo que la gente cambie los pensamientos. Y la Biblia me dice que como es el pensamiento del hombre, así es él. ¿Sí? Entonces es importante que yo vea o cuide qué es lo que estoy pensando. Y el día de hoy vamos a ver 3 enemigos
que nos quieren sacar de esa tierra de bendición, que no son enemigos físicos, pero son tres pensamientos que vienen a nosotros como enemigos para que no alcancemos ese destino de bendición, ese destino profético que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Y el primer enemigo en nuestra mente son los pensamientos que nos llevan a rebelarnos. Es tremendo. La palabra rebelión, la palabra transgresión es la palabra rebelión, quebrantamiento o pecado. Significa rebelarse, armar una revuelta o quebrantar. Transgresión, dice, es ver una revuelta contra la ley. Se puede describir como una rebelión. Y muchas veces pensamos que la rebelión es algo ligero, la rebeldía es algo normal. Inclusive había una novela por ahí que decía, y soy rebelde, algo así, ¿verdad? Y muy felices los jóvenes cantaban eso, y algunos artistas lo dicen. Pero la palabra rebeldía es una palabra que de acuerdo a la escritura es una palabra que está levantada en el mismo infierno. Suena fuerte, pero es así. Dice la palabra de Dios en Samuel 15:23, luego lo puedes leer en tu casa, que como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es lo que hace un adivino? ¿Sí sabe alguien lo que hace un adivino? Por eso dice la palabra que no veamos a los adivinos, no consultemos a los agoreros. Lo que hace un adivino tiene la capacidad de traer las voces del infierno para poder hablarle a la gente. Entonces, cuando un adivino viene, imagínate qué tremendo es que cuando yo me revelo parece ser que es algo sencillo, pero para los ojos de Dios, ¿qué es? Es algo tremendo, y no lo digo yo, lo dice la escritura. Si yo me estoy revelando a la palabra y la palabra me está diciendo algo que yo haga y no lo hago, entonces ¿qué estoy haciendo? Me estoy revelando a lo que dice la escritura para mí. Y entonces Dios quiere que yo sea bendecido, pero Dios me está diciendo lo que yo haga en la palabra. Y revelarme es salir en contra de Dios. La palabra dice, el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿qué es? Es contra mí. Entonces, cuando yo me revelo a la escritura, cuando yo digo no, pero es que definitivo, yo voy a hablar mal de la autoridad. Es muy común ahora que se esté hablando de la autoridad. Hay tiempos, ¿verdad?, muy difíciles, pero se habla de la autoridad, se habla de las autoridades de alguna manera. Como un ejemplo, ¿verdad? Pero si yo hablo ellos están mal, yo puedo estar diciendo, pero la palabra me dice que yo ore por mi autoridad. Entonces, cuando yo hablo mal de mi autoridad, ¿qué estoy haciendo con la palabra? Me estoy revelando a la palabra. Yo tengo que bendecir a la autoridad, aunque me duela, aunque me dé mucho coraje, aunque caiga en un bache y piense que es culpa del presidente o del gobernador o de la presidenta. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que bendecir. Eso es un ejemplo, ¿verdad? El Señor quiere entonces que cuando nosotros recibimos la palabra entendamos que hay algo maravilloso que se produce en ti y en mí. Y dice Primera de Tesalonicenses 2:13 lo siguiente. Dice, por lo cual teniendo nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que actúa en vosotros los creyentes. Fíjate lo que dice la palabra actúa. La palabra actúa significa energía. Cuando viene la palabra, cuando tú y yo escuchamos una palabra, una predicación, cuando escuchamos un consejo de la palabra y la palabra viene, la palabra produce energía en nosotros. O sea, viene un cambio de adentro hacia afuera. El problema es que tú y yo a veces queremos cambiar de afuera hacia adentro y eso es imposible. Conozco a una persona que empezaba las dietas los lunes y la terminaba a las 9 de la mañana los lunes. O sea, porque no se puede tan fácilmente hacer una cosa que uno quiera hacer, sino que tienes que permitir que la palabra actúe con energía y entonces podamos caminar en esa bendición. Nosotros entonces, si nosotros tomamos la palabra o no le hacemos caso a esa palabra, ¿qué estamos haciendo? No se está provocando esa bendición. La Biblia, yo recuerdo en una ocasión llegó una persona a la iglesia y ya se quería ir y alguien me dijo, no, espérate, dile que se espere para que escuche la palabra. Éramos muy nuevos, no sabíamos, no entendíamos, pero que cuando escuchó la palabra se provocó un cambio. No era que nadie lo convenciera. ¿Quién lo convenció?
¿Quién fue el que tocó el corazón de esta persona? La palabra de Dios, que es Dios mismo. Entonces, cuando tú y yo recibimos el mensaje, aceptando el mensaje, ¿recibimos qué? Estamos recibiendo la energía de Dios, dando como resultado las capacidades, los dones, los talentos, y poder entonces caminar e irnos preparando para alcanzar ese destino de bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Dale un aplauso al Señor si crees que estás en tierra de bendición. Pero mira, muchas veces queremos recibir mensajes mejor del ser humano. Y hoy como nunca se están levantando muchas doctrinas diferentes, mucho humanismo, muchas cosas que tú puedes, que tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres, y como que quieren de alguna manera cambiar el mensaje de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice, la palabra va a producir un cambio en nosotros, y la palabra es verdad. ¿Cuántos lo creen así? Entonces muchas veces la gente está escuchando palabras que no los llevan a alcanzar ese destino de bendición. Y el primero fue pensamientos que nos llevan a rebelarnos. El segundo es pensamientos que nos llevan a pecar. Qué tremendo, ¿verdad? Que a veces ¿cuántos de nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo? Amén. Y no hay como que una lista de pecados y una lista de situaciones. Lo que sí es importante hacer es lo que dice la palabra. Dice la palabra en Hebreos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente. Hebreos 12, del 1 al 2. Aquí nos da la palabra el remedio y el trapito para cuando nosotros cometemos alguna situación de pecado, cuando nosotros estamos permaneciendo en un problema. Ahora mira, no te puedo dar una lista de las situaciones. Alguien me decía, es que ¿cómo le puedo hacer para dejar de hacer esto? Y yo le decía, no te preocupes, ponle el problema al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viene y abraza tu corazón, inmediatamente o poco a poco vas a ir dejando eso. Pero es importante que tú y yo entendamos que el enemigo está queriendo llevarnos a hacer cosas que atentan contra la presencia de Dios. Dice la palabra, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice aquí? Dejemos el pecado que nos asedia. Pero el remedio está acá. ¿En dónde? El 2. ¿Puestos los ojos en quién? Puestos los ojos en Jesús, dijo el pastor en la mañana en la predicación, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo puedo dejar yo lo malo? ¿Cómo puedo dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios? Poniendo mis ojos en Jesús. Poniendo mis ojos en Jesús. No se trata de decir ya no peco, me flagelo, me golpeo. No, es poner los ojos en Cristo y entender que la palabra con esa energía me va a llevar a dejar ese pensamiento de pecado. Ahora, es importante entender que la guerra que se está librando es en la mente. El enemigo quiere sacarnos de la bendición de alguna u otra manera. Pero nosotros tenemos al Señor, que es el que nos va a bendecir. Dice aquí, delante de Él, porque Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos sentó a ti, a mí, dice la palabra que hemos sido sentados con Cristo en las regiones celestes. Amén. Estamos sentados delante de Dios y tenemos a un Cristo que intercede por ti e intercede por mí. Eso que nunca se nos olvide. Dios nos ama tal como somos. No hay algo que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni algo que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Pero sí es importante caminar entendiendo su palabra para poder alcanzar ese destino profético. ¿Cuántos creen que Jesús nos ama tanto? Amén. Dale un aplauso al Señor, porque si te ama y tú crees que te ama, esa es una bendición tremenda, es una bendición grandísima. Y el tercer pensamiento es el pensamiento que nos lleva a la falta de fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros muchas veces hemos comentado como iglesia que hay guerra espiritual,
que el enemigo, se nos poncha una llanta y decimos, híjole, tuve guerra espiritual, qué guerra tan difícil estoy teniendo, qué feo estoy pasando. Pero quiero decirte que en este tiempo es cuando realmente el infierno se ha levantado. Hoy sí hay guerra espiritual. Hoy sí está habiendo una guerra espiritual tremenda. ¿Y cuál crees que es el arma que está usando Satanás para que tú no alcances la bendición? ¿Qué crees que te va a quitar? ¿Qué crees que te quiere quitar? Te quiere quitar la fe. Con que nos quite la fe, con que nos meta pensamientos que nos lleven a falta de fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si no tengo fe. Todas las cosas que yo hago, las hago por la fe. Es importante entonces que si yo entiendo que hay una guerra, tengo que aferrarme a mi fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Regocijarme en la palabra de Dios, meterme a la palabra de Dios, porque el enemigo va a perder terreno en cuanto yo tome más fe. Amén. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. Cuando hay una situación difícil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alzar mis ojos a los montes, porque mi socorro viene del Señor. El enemigo quiere que nosotros estemos viendo lo que está aquí abajo. Ese es el trabajo del infierno. Ponernos a ver las circunstancias, ponernos a ver los problemas que hay. Pero el trabajo del Señor, ¿qué es? Que levantemos los ojos al cielo, que pongamos los ojos en Jesús, que es el único que nos puede bendecir y nos puede dar la salvación y la salida. Amén. Quiero pedir que pase el grupo de alabanza, por favor. Dice la palabra entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Tito 1:13 al 14 dice lo siguiente. Santito, ¿alguien conoce a Santito? Es el santo más chiquito de la Biblia, Tito. Dice la palabra, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo? Sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Te das cuenta cómo la fe de alguna manera se puede enfermar con la sabiduría de este mundo? Como yo te decía, está habiendo muchas corrientes de pensamiento, muchas ideas, que no hay ningún problema, que tú puedes hacer esto. Sí, yo hago yoga, yo hago esto, yo hago lo otro, yo me meto a hacer esto y tal o tal cosa. El problema no es el ejercicio, el problema es la meditación. El problema es cuando te metes a buscar algo que no debes de buscar, algo que es contrario a la palabra de Dios. El enemigo está trayendo eso. ¿Y qué es lo que hace? Se enferma, ¿sí? Se enferma porque se enferma la fe. Y cuando tu fe se enferma, es fácil que te quiten ya la fe. Es fácil que te quiten el creer en Cristo Jesús. Es fácil que te quiten creer en que Dios te puede bendecir. Y cuando mi fe se enferma, me incapacita para alcanzar el destino de bendición. ¿Cuántos lo creen así? El enemigo está queriendo quitar la fe. En este tiempo hay muchas situaciones difíciles. ¿Qué es lo único que nos va a acercar al Señor? ¿Qué es lo único que nos va a plantar? El tener fe. Mira, la iglesia tiene que tener una expectativa. Y la palabra expectativa es como algo como una cuerda que te ata a algo. ¿Qué es en dónde tenemos que estar nosotros amarrados? ¿A dónde tenemos que estar agarrados? A la palabra de Dios. Reconocer que Dios está haciendo muchas cosas en nuestra vida, que Dios quiere cambiar muchas situaciones. Y hoy sí, realmente hay cosas muy difíciles que están pasando, pero quizá hay algo que está en nuestro corazón que tiene que ser cambiado. Pero por eso el enemigo está aprovechando que vino este sacudimiento y él dice: voy a quitarles la fe para que no alcancen el destino, para que no puedan llegar a esa bendición. Pero hay una solución para poder acabar con estos enemigos, y la encontramos en 2 Corintios 10 del 3 al 5. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
¿Y llevando qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate que el enemigo es muy astuto y conoce la palabra. Conoce la palabra, y así como engañó a Eva, puede engañarnos de repente a nosotros. Yo estaba orando y oía lo que dice la Escritura, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿Cómo podemos acercarnos a la mente de Cristo para poder tener esos pensamientos día a día? Y la palabra me muestra en Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todas las cosas las puso bajo los pies de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que puso arriba de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿De dónde fluyen los pensamientos entonces de Cristo? ¿En dónde pueden fluir los pensamientos hacia la iglesia? ¿En dónde? En la congregación. Por eso el enemigo es muy astuto y lo que quiere es que tú y yo no nos congreguemos como algunos tienen por costumbre. ¿Te das cuenta qué importante es que tú y yo nos congreguemos? Que tú y yo anhelemos estar como lo estamos hoy, en una tierra de bendición, que es Comunidad Acapulco. Porque ahí va a fluir el pensamiento de Cristo hacia nosotros. Ahí va a fluir la mente de Cristo hacia mí, hacia ti. Amén. Y entonces, cuando venga un argumento, el argumento hace que luego se levante una fortaleza. Cuando yo digo, no, yo no puedo ser sano porque mi abuelito fue enfermo de eso, y mi mamá igual, y yo también tengo que serlo, y se levanta un argumento que hace que venga una fortaleza, y esa fortaleza hace que no pueda venir la sanidad a mi vida. Pero cuando yo me acerco a Cristo y estoy bebiendo de Cristo, de la cabeza, voy a tener los pensamientos de bendición. Voy a ser bendecido y voy entonces a caminar en tierra de bendición donde quiera que yo esté. Mira, tú y yo somos hijos amados. ¿Cuántos dicen amén? Y donde quiera que tú y yo vamos, va el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando tú entras a un lugar, ¿quién entra a ese lugar? Entra el reino de los cielos. Pero el enemigo ha querido venirnos a quitar la identidad de hijos. ¿Cómo? Pegándonos a los pensamientos. Pensamientos que llevan a rebelarnos, pensamientos que nos llevan a pecar y pensamientos que nos llevan a la falta de fe. Como yo te decía, hay una guerra muy fuerte el día de hoy. Hay una guerra espiritual que está queriendo meter temor al pueblo de Dios. Pero nosotros, iglesia, somos referente y somos una iglesia de poder, porque Cristo va delante de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la gente no va a pasar nada, porque nosotros somos una cobertura para la humanidad. Nosotros como iglesia estamos parando juicios, estamos parando situaciones, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero decirte que Dios nos ama tanto como iglesia. Estamos tan bendecidos nosotros en Comunidad Acapulco. Estamos tan bendecidos que Dios está derramando una bendición mayor a nosotros aquí. ¿Cuántos hemos sido bendecidos en esta iglesia? Amén. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra mente, que seamos gente que tiene una mente que camina y que piensa como piensa Jesús. Entonces te digo, cuando yo vi eso me maravillé y me impacté. Dije, qué tremendo. La única forma en la que yo me puedo acercar y apropiar de los pensamientos de Cristo y que todo lo demás se haga a un lado, todos los pensamientos que vengan reboten porque tengo la mente de Cristo, es congregándome y bebiendo de su palabra en la reunión con cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen así? Cristo está en este lugar porque somos su iglesia amada. La oración, la alabanza, la adoración son armas que Dios nos ha entregado a ti y a mí para destruir al enemigo. ¿Cuántas veces estamos tristes y no ponemos una alabanza? Tenemos que poner una alabanza de cualquiera que tú conozcas, cualquier alabanza, pero que adores al Señor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu pensamiento comience a cambiar, tu atmósfera va cambiando.
Amén. Entonces dice la palabra: creí, por lo cual también hablé. Y mira lo que dice Filipenses, ya vamos a terminar. Filipenses 3, 12, 14 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, esos pensamientos que vinieron a querernos quitar de la tierra de bendición, son olvidados hoy, y extendiéndome a lo que está delante. Comunidad cristiana, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar a tu tierra de bendición y a tu destino en esta tierra es una lucha constante. Quisiéramos que no hubiera guerra, quisiéramos que todo fuera tranquilo, pero debemos de concentrarnos en alcanzar el destino de bendición. Tú eres un bendecido, y que nada ni nadie ni ninguna circunstancia diga lo contrario, porque cuando tú y yo caminamos, el cielo mismo dice y se maravilla: hey, ahí va un hijo, una hija de Dios, y siempre está dispuesto a traer el cielo. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa? Una violencia no peleando, porque Jesús nos enseñó a vencer con el bien el mal. Pero lo que sí tenemos que ser violentos es en ¿dónde? Puestos de rodillas. Dice la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y sabes lo maravilloso de un búfalo, que el búfalo va subiendo una cuesta, y cuando no tiene fuerzas, cuando se le vencieron las fuerzas, el búfalo cae hincado, y entonces entra un tipo de 4x4 y avanza. ¿Y cómo avanza? De rodillas. ¿Cómo vamos a avanzar tú y yo? De rodillas, amén. ¿Cuántos quieren vencer esos pensamientos el día de hoy? Ponte de pie, ponte de pie y vamos a adorarle al Señor. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi Adórale con todas tus fuerzas. Adórale con todas tus fuerzas. El reino está viniendo a este lugar. Hay rompimiento de pensamientos, rompimiento de argumentos y fortalezas que se habían querido levantar. Adórale, adórale. Hay guerra, pero hay victoria en el nombre de Jesús. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llenar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Pon la mano en tu corazón, mi amado hermano, hermana. Vamos a sellar esta palabra con una oración. Padre, te damos gracias porque sin duda alguna nos has amado, bendito Dios. Hemos nacido
en tu mente y en tus pensamientos y nos predestinaste para ser más que vencedores, Señor. En esta hora rompemos todo argumento y pensamiento equivocado que hayamos tenido y nos circunscribimos a tu palabra y a tu bendición y a tu mente, Cristo. Reconocemos que hemos fallado, pero hoy nos vamos libres y preparados para poder avanzar al destino de bendición y profético que tú tienes para nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, bendito Padre, porque sabemos que somos más que vencedores y la bendición de lo alto viene porque nos amas y estás alegre con nosotros, Señor, porque ves a Cristo en cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, y hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Cántale, cántale, órale. Santo